suena distinto del de arriba, me parece, me suena mucho más. Bueno, mi nombre es Virginia Comas, soy docente de fisiología. Algunos ya me vieron en alguna evaluación y veremos en las evaluaciones de fisiología y en algún otro teórico. Y bueno, y a mí me tocó, en el reparto de teóricos, me tocó contarles un poco acerca de las hormonas tiroideas. Ustedes ya van a empezar hace unos días con el sistema endocrino y vieron generalidades del hipotálamo, de la hipófisis, tanto su sector de adeno-hipófisis como de neurohipófisis, y nosotros ahora nos vamos a dedicar entonces un poquito a hablar acerca de la tiroides. Y fundamentalmente durante este rato que vamos a estar juntos vamos a hablar de estos temas que tienen ahí numerados, que son la síntesis de las hormonas tiroideas, los mecanismos de acción, la regulación de su secreción, los efectos, los efectos biológicos, pero de forma muy general, sin entrar en detalles, porque como van a ver más adelante, y si alguno ya leyó, saben que son bastante complejos y no podemos adentrar en ninguno de ellos para poder terminar la clase. Y eventualmente las características más sobresalientes eventualmente acerca del hipo y el hipertiroidismo, sin entrar en detalles de patología, porque eso lo verán en su momento cuando estén en el hospital, pero acá vamos a hablar muy generalmente para que terminen de entender de alguna manera la importancia de la regulación de las hormonas tiroideas desde el nacimiento hasta la muerte. Bien, primero que nada, ustedes ya han tenido clase de histología y de anatomía, entonces la tiroides saben cómo es localizada, y en esta primera diapo les muestro como generalidad su localización. Ustedes saben que está en el cuello, localizando el cuello, en el sector anterior del cuello, sobre la tráquea, va compuesta por dos glóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo. Y como particularidad, así como curiosidad, uno podría decir que en general los dos lóbulos no son del mismo tamaño. En general puede pasar que el derecho sea un poquitito más grande que el izquierdo, incluso la vascularización, la cantidad de capilares en el derecho es un poco mayor que en el izquierdo. Es un órgano muy vascularizado porque es importante, para su función necesita tener la vascularización muy cercana para poder, una vez que es estimulada, secretar sus hormonas al torrente sanguíneo. Y la característica más peculiar que tiene este órgano es que de los pocos es el único, no de los pocos, es el único órgano endocrino que uno puede de alguna manera ver, entre comillas, del cuerpo sin entrar al cuello. Uno puede, van a ver fotos, y alguno capaz que ya alguna vez vio, que uno puede darse cuenta rápidamente el crecimiento anormal de la tiroides, o incluso el crecimiento normal. Yo hace relativamente poco me enteré que en realidad la población uruguaya tiene un poco de bocio. El bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, y que es muy normal, es muy común ver que la población de uruguayos tiene un poco de bocio, y muy chiquito. De hecho yo tengo un poquito, pero no es nada patológico, y eso parece ser normal. Eso depende entonces dependerá, van a ver, de la alimentación, que determina entonces ese agrandamiento. Bien. Ustedes también saben, porque lo han visto, que la unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo, y el folículo tiroideo tiene una estructura muy particular, en el que tenemos las células foliculares rodeando el coloide, y esas células foliculares están polarizadas, es decir, tienen un dominio apical y un dominio basolateral, y cada uno de esos dominios tiene funciones específicas dentro de la estructura. ¿Sí? Estas células van a cambiar de tamaño y de forma de acuerdo
al grado de estimulación de la glándula. Y la otra particularidad que tiene es que está rodeado, siempre tiene la cercanía capilares para facilitar la secreción o facilitar el acceso de las hormonas al torrente sanguíneo. Este folículo, cuando es estimulado por la hormona tirotrofina o la hormona estimulante de la tiroides, que es secretada por la adenopófisis, va a estimularse y entonces va a cambiar su conformación, y las células que en reposo están relativamente achatadas pasan a ser columnares y emitir microvellosidades para captar el contenido del coloide, ¿sí? Y ven esas estructuras en las que los gránulos de coloide van a ser incorporados al interior celular para secretar las hormonas. Fíjense que en un esquema uno puede ver incluso en un corte, no sé si ya tuvieron la práctica de histología y vieron, uno puede en los cortes ver más o menos, puede de alguna manera evidenciar o de alguna manera ver en qué estado de estimulación está cada uno de esos folículos de acuerdo a la forma que tienen cada una de las células foliculares. Fíjense que en este esquema es un folículo quiescente, normal en el sentido del estado fisiológico, estimulado relativamente poco, en el que las células son más bien cuboideas con un determinado volumen de coloide. Cuando la célula está hipoestimulada, es decir, que está estimulada de menos, las células se achatan y el coloide adquiere mayor volumen dentro del folículo, ¿sí? Y cuando es hiperestimulada, las células empiezan a ser más columnares y el volumen ocupado por el coloide se reduce de forma llamativa, ¿sí? Entonces uno empieza a ver, de alguna manera empezar a interpretar los eventos que ocurren durante en la tiroides. Bien, entonces dijimos que vamos a hablar primero, lo que vamos a dedicarle más tiempo durante esta clase es a la síntesis de hormonas tiroideas, que conlleva diversos pasos para generar el producto de secreción. Y acá es un esquema en el que están todos los pasos de la síntesis y vamos a mirarlos primero de forma rápida en este esquema y después vamos a ir a analizarlos paso a paso en las siguientes diapositivas. Lo primero que necesitamos en este sistema es un sistema de transporte de yodo, porque las hormonas tiroideas, la característica fundamental de las hormonas tiroideas es que son hormonas iodadas, es decir, que necesita la célula folicular y atrapar la mayor cantidad de yodo posible para poder sintetizar esas hormonas, y eso lo hace a través de este transportador que se conoce como NIS, y se llama NIS simplemente por lo que transporta, es un sodio-iodo synporter. Synporter, si saben la nomenclatura de transportadores, implica que los iones que va a transportar lo van a hacer en el mismo sentido, es decir, en este caso, desde el plasma hacia el interior celular, es decir, es un movimiento de reabsorción de esos iones, ¿sí? Pero en el mismo sentido, no hay un antiporter o un contratransporte, ¿sí? Este es el primer elemento que es necesario, es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, es decir, la presencia de este transportador en la membrana vasolateral de la célula folicular. Aquí antes tendría que haber empezado con la célula folicular. Aquí vemos la membrana basal, la membrana así basal, vasolateral, y aquí vemos con otra estructura bien diferente la membrana apical, que incluso vemos que las proteínas de membrana que se ven en cada uno de esos dominios son bien diferentes, ¿sí? Bien, tenemos el primer elemento necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. El siguiente elemento necesario es esta otra proteína, que es la pendrina, que es la responsable de extraer, de hacer
traslocar desde el interior celular el yodo hacia el coloide, el espacio coloidal del polímero, ¿sí? Entonces necesitamos una proteína aquí, otra proteína en el sector apical, en el dominio apical, que permite entonces la translocación del yodo hacia el coloide. Otro elemento que también es fundamental es la síntesis de dos proteínas que son también fundamentales para la síntesis de hormonas tiroideas, que una es la tiroglobulina, que la tiroglobulina básicamente es una proteína cuya característica es que está compuesta por muchos residuos de tirosina, que son los que eventualmente van a formar parte de la hormona tiroidea, ¿sí? Es decir, que tenemos una gran cadena peptídica en el que está este aminoácido tirosina repetido en varios sitios, y si bien esta molécula tiene gran cantidad de residuos de tirosina, solo alrededor del 20% va a ser iodado y formar parte de hormonas tiroideas. Es decir que potencialmente la tiroglobulina es una fuente bastante grande de tirosinas para la síntesis de hormonas. La tiroglobulina entonces es producida como cualquier otra proteína que producen las células, es decir, se transcribe un ARN mensajero en el núcleo y luego va a ser expresado, ¿sí?, por transducción en el retículo endoplasmático y secretado en vesículas de secreción por el aparato de Golgi hacia el dominio apical de la célula folicular. El otro elemento que también se produce, que produce la célula folicular y que se empaqueta junto con la tiroglobulina, es esta otra proteína que es la peroxidasa tiroidea. Es una enzima que cataliza muchos de los pasos de producción de síntesis de hormonas tiroideas. La peroxidasa tiroidea se encuentra en la membrana de esos gránulos secretorios, y cuando se inserta en la membrana apical, lo que ocurre es que se expone el sitio catalítico hacia el coloide. Es decir, que la proteína es una proteína de membrana, inserta en la membrana plasmática, pero su sitio activo en el gránulo es hacia adentro del gránulo, hacia la luz del gránulo, pero cuando se inserta en la membrana apical, expone su sitio catalítico hacia el coloide. Y eso entonces les va a decir a ustedes que cuando hablan de síntesis de hormonas tiroideas, toda reacción que dependa de que necesite de la enzima TPO va a ocurrir en el coloide, porque del lado intracelular eso no puede ocurrir, ¿sí? Bien, es decir que tenemos la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, la pendrina, el transportador sodio-iodo, sodio-iodo, y hay otros elementos que también son necesarios para la síntesis, como es la síntesis de peróxido de hidrógeno, que va a estar involucrado en alguna de las reacciones y que necesita la peroxidasa tiroidea como sustrato para poder catalizar la reacción, y el NADPH y el calcio también están involucrados en la síntesis entonces del peróxido de hidrógeno, y eso está catalizado por esta proteína que es la DUOX2 y la DUOX2A, que es un dímero en la membrana apical. Una vez que esa tiroglobulina incorpora los átomos de yodo a la molécula, y ante la estimulación por la tirotropina, fíjense acá está el receptor para la tirotropina, es decir, el TSH receptor, ¿sí? Esta tiroglobulina con los residuos iodados va a ser endocitada hacia el interior celular para secretar las hormonas tiroideas hacia el plasma sanguíneo, ¿sí? Se cree que cada vez hay más datos de que la proteína
involucrada en esta endocitosis se llama megalina, es la megalina, que también se encuentra en el riñón, pero en este caso también se encuentra en la membrana apical de las células foliculares. Y el dato más reciente que yo encontré acerca de que megalina realmente está involucrada en la secreción de hormonas tiroideas es que en ratones knockout para la megalina los ratones tienen una mala función tiroidea, es decir que probablemente la reabsorción por la membrana apical se realiza igual pero de forma mucho más lenta y entonces el animal es hipotiroideo porque no secreta suficiente hormona tiroidea. Y bueno, entonces eventualmente las hormonas tiroideas son secretadas hacia la sangre. Bien, acá es un lío de reacciones, yo lo sé, entonces por eso vamos a pasar entonces a analizarlo más detenidamente. Lo importante es, el primer paso es entonces el ingreso del yodo al organismo, y para eso, ¿de dónde sale el yodo? El yodo proviene de la ingesta y de acuerdo en cada país o en distintas regiones la fuente de yodo es muy variable. En países donde hay mayor consumo de pescado no es necesario realizar ninguna acción aditiva de yodo a la alimentación porque el pescado tiene mucho yodo y con eso entonces se abastece el organismo del yodo suficiente para formar las hormonas tiroideas. Pero en otros países se adiciona yodo, por ejemplo a la sal. Aquí hay sal iodada, se puede consumir sal iodada. En Estados Unidos, donde este esquema está pensado o está armado en base a la alimentación en Estados Unidos, habla de que es la sal iodada, el origen del yodo es a través de la sal, que en los últimos años eso ha sido también un problema, porque en la disminución de sal por los problemas de hipertensión, gracias, ha generado entonces una reducción del consumo de sal y por lo tanto, y por ende una reducción del consumo de yodo. Pero en definitiva, la mayor cantidad de yodo diario proviene de la dieta y parte del yodo que está circulando en el organismo puede ser reutilizado para la síntesis de hormonas. Lo que tiene de característica es que el yodo es libremente filtrable por el riñón, pero parte es reabsorbido por transporte pasivo en el riñón y puede ser recuperado en plasma. Pero eso también favorece a que también se pierda grandes cantidades de yodo a través de la orina. Y entonces fíjense que en este caso, que son alrededor de 400 microgramos por litro de yodo que se consumen, es reabsorbido por el sistema gastrointestinal y el 80% de ese yodo reabsorbido va a ser perdido a través de la orina. ¿Sí? Así que es una gran cantidad de yodo que se consume que se pierde por la orina. Sin embargo, hay un porcentaje que sí es utilizado por la tiroides y lo absorbe la tiroides para la síntesis de hormonas tiroideas, y de ese porcentaje que es absorbido por la glándula tiroides va a producir, entonces a partir de ahí se van a producir las hormonas tiroideas y cuando son secretadas al torrente sanguíneo alcanzarán los tejidos y eventualmente se pierde por las heces y por la orina. Lo que es importante de todo este esquema es que el metabolismo del yodo está bien equilibrado de forma tal de que diariamente no haya una ganancia de yodo neta en el organismo, es decir, que ingresan 400 microgramos y se pierden 400 microgramos diarios, es decir, que hay parte de ese yodo nuevo que va a ser reabsorbido, pero hay yodo que viene con las hormonas que se va a perder y de alguna manera se mantiene el balance de yodo diario. Fíjense que además ese yodo, si solo consideramos la ingesta diaria, estaríamos como faltantes de yodo en el organismo para lo que tiene, el trabajo que tiene que hacer la tiroides.
aproximadamente entre 250 y 750 microgramos de yodo está circulando por la sangre, está en el pool circulante, es decir, está circulando por la sangre en forma de iodotironinas, de hormonas tiroideas. ¿Sí? Es decir, que con este valor ya superamos lo que se consume diariamente, es decir, que hay un exceso de yodo que proviene del reservorio de yodo que tiene la tiroides. Y fíjense que en la tiroides se almacena alrededor de 7.500 microgramos de yodo, es decir, y eso está formando parte de las hormonas que están siendo sintetizadas por la tiroides y que la tiroides almacena hasta el momento que sea estimulada para secretar. Y diariamente apenas el 1% de las hormonas tiroideas que contiene almacenada la tiroides es liberado. Es decir que básicamente la tiroides no solo es capaz de producir grandes cantidades de hormonas tiroideas, sino que es capaz de almacenar grandes cantidades de hormonas tiroideas. Si por alguna razón estuviéramos en una región en la que el consumo de yodo es muy escaso, la tiroides tiene una capacidad de mantenimiento de los niveles adecuados de hormonas tiroideas en el organismo durante varios días. Es decir, que el efecto nocivo de la poca ingesta de yodo no se vería, no sería un síntoma por mucho tiempo. ¿Sí? Bien, el yodo entra entonces al organismo y tiene que ser incorporado a las células foliculares para pasar al coloide. Y para eso entonces tenemos la célula folicular con sus dominios apical y basolateral, y fíjense que es una célula un poco cuadrada además, pero tenemos los elementos necesarios para la absorción de yodo por la célula. Y para eso tenemos entonces el transportador que dijimos recién, que se llamaba NIS, ¿sí? Que absorbe yodo en contra de un gradiente de concentraciones y en contra de un gradiente eléctrico. Fíjense que el yodo tiene carga negativa y el interior celular en general es negativo con respecto al exterior, y además la concentración de yodo en el interior celular es mayor que en el medio extracelular. Este yodo está entrando a la célula en contra de su gradiente electroquímico, y para hacerlo entonces se ayuda con la entrada de sodio, que sí lo hace a favor de su gradiente electroquímico. El sodio siempre está más concentrado en el exterior celular con respecto al interior. Es decir que necesitamos entonces ese transportador que cotransporta yodo y sodio, el yodo en contra de su gradiente electroquímico y el sodio a favor, y lo hace de manera muy eficiente. Incluso cuando hay bajas concentraciones de yodo en el medio extracelular, este sistema se le llama trampa de yodo, es capaz de reabsorber lo poco de yodo que hay, a pesar de que en el interior celular esté más concentrado. ¿Sí? Es muy eficiente este sistema. Pero entonces, para que esto ocurra, ¿qué necesitamos? ¿Qué otro elemento que ustedes conocen necesitamos para que exista? La bomba. La bomba sodio-potasio tepeasa, que es la que aparece aquí abajo, y es la que mantiene el gradiente de sodio, es decir, mantiene las concentraciones de sodio bajas en el interior celular y favorece entonces este transporte. Una vez entonces en el interior celular, ese yodo va a pasar hacia el coloide a través de la pendrina, como les dije hoy. Y entonces ahí el primer paso, que es el atrapamiento de yodo, cerramos ese primer paso, que es el responsable de la cantidad de yodo importante que hay en el coloide tiroideo. El siguiente paso es el de la oxidación. La oxidación implica, ¿sí? La oxidación es una oxidación del yodo para poder incorporarlo eventualmente a las tirosinas, y para eso necesitamos obviamente tener yodo, pero además el peróxido de hidrógeno que les mostré hoy, que también se sintetizaba o se producía
por acción de enzimas que generaban entonces el peróxido. Y entonces, en presencia de peróxido de hidrógeno y la peroxidasa tiroidea, se oxida el yodo, y es en esta forma, en forma de yoduro, que puede ser incorporado a los residuos tirosina. Vieron que está esta enzima, y por lo tanto este paso de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿dónde ocurre? En el coloide, ¿ah? Porque el sitio catalítico está expuesto hacia el coloide. Esto, disculpen si lo repito mucho y me pongo muy densa con el tema de la peroxidasa, pero sé que hay libros que ni siquiera lo mencionan. Hablan de que está la peroxidasa, pero no explican dónde ocurre esto. Bien, el siguiente paso, luego de la oxidación, es la organificación. Y la organificación básicamente es la incorporación de esos yodos a los residuos tirosina. Entonces acá está dibujado un residuo tirosina, este aminoácido tirosina, que forma parte de la gran molécula de proteína, la tiroglobulina. Es uno de todos los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Y entonces, durante esta reacción, la peroxidasa tiroidea también es responsable de esta reacción. La incorporación de yodo puede ser en cualquiera de estos sitios que tiene el anillo de benceno. Pero a nosotros nos van a importar sitios particulares de ese anillo de bencena que tienen que ser iodados para poder formar o sintetizar una adecuada hormona tiroidea. ¿Sí? Entonces tenemos la incorporación de un átomo de yodo, y eso entonces da origen a las monoyodotironinas, o como las ven en los libros, que son las MIT, cuando es un solo yodo. Cuando se adicionan dos yodos, ¿sí?, son las diyodotironinas. Y entonces, de esta forma, obtenemos que las tirosinas de la molécula de tiroglobulina empiezan a incorporar los yodos, formando residuos MIT y residuos DIT, o monoyodotironinas y residuos diyodotironinas. Hasta aquí vamos bien. Siempre catalizados por la peroxidasa tiroidea. Siguiente paso en la síntesis implica el acoplamiento. Y el acoplamiento implica en realidad la unión de residuos, estos residuos MIT y DIT, de monoyodotironinas y diyodotironinas. Y cualquiera de las combinaciones que se les ocurra de MIT más MIT, MIT más DIT, DIT más MIT, DIT más DIT, ya no sé. Cualquiera de las combinaciones de residuos pueden ocurrir en el coloide, ¿sí? Cualquiera de ellos. Pero obviamente los que nos van a interesar a nosotros son los que dan origen a la hormona tiroidea que necesitamos adquirir. Y en este caso tenemos el acoplamiento de dos diyodotironinas, ¿sí?, que tienen en estas posiciones el yodo, en estas posiciones donde está el hidroxilo, estas posiciones son las necesarias para que estén yodadas para formar las hormonas tiroideas. La unión de dos residuos MIT da origen a la 3,5,3',5' tetrayodotironina o tiroxina, o T4 como le llamamos los amigos, le llamamos a la, ¿sí? Para los amigos T4, si no es la tetrayodotironina o tiroxina. Pero es importante igual conocer todos los nombres con los que se conocen, porque después a uno le hablan con un nombre diferente y se pierde en el concepto, pero el concepto es el mismo. Así que tenemos el acoplamiento de dos residuos DIT, da origen a la T4. De nuevo, fíjense quién está acá, la peroxidasa tiroidea, así que esto está ocurriendo en el coloide. ¿Sí? Y el otro posible acoplamiento que nos interesa a nosotros es el residuo DIT con un residuo MIT, ¿sí? También la posición de los yodos es importante. Da origen a la 3,5,3' triyodotironina o T3, ¿sí?
vamos a ver ahora, cuando sigamos adelante, que es importante conocer la posición de los yodos en la molécula. Porque si el yodo que falta no es este, sino que falta este, ya da origen a otra molécula que no nos interesa porque no tiene funciones biológicas, o si el que falta es esta otra, tampoco nos interesa, o si el que falta es este otro, tampoco nos interesa. Es fundamental conocer, ¿sí?, eventualmente dónde está iodada esa proteína, esa tirosina, para obtener las hormonas biológicas con un efecto biológico. Sí, así que tenemos entonces el acoplamiento de 2 DIT para dar T4 y el acoplamiento de una DIT con una MIT para formar la triiodotironina o T3. Y este es un resumen de lo que vimos hasta ahora, que fue desde el momento en que tenemos la tiroglobulina. Fíjense que acá en el esquema de esta proteína, que parece plegada muy simplemente, tiene dibujadas 2 tirosinas. Esas tirosinas, en presencia de peroxidasa tiroidea, yodo se organifica, es decir, ingresa, se incorpora al residuo de tirosina. En este caso son 4 átomos de yodo que serán incorporados a 2 tirosinas diferentes, y luego ocurre el acoplamiento en presencia también de la peroxidasa tiroidea para dar origen entonces a la T4. ¿Sí? Bien. Entonces, llegado a este punto, en el coloide tenemos millones de tiroglobulinas con residuos iodados.